Y lo veis, ¿no? Vamos a poner por aquí el chat que se me borra. Perfecto. Pues nada, vamos a empezar con la sesión de hoy, miércoles 22 de abril, la cuarta sesión del módulo de IRDST, y hoy en concreto lo que está pensado es ver lo que nos quedaba significativo de programar en la centralita TS824, y luego vamos a empezar ya también a introducir un poco un modelo de centralita más superior, que es la TDA 200 o 100, porque como ya veremos, el que sea 100 o 200 depende del chasis que me compre. Entonces, empezamos viendo el tema de la selección automática de ruta en la TS824. Voy a abrir la consola de mantenimiento de esta centralita. Recuerdo que el código de programador es 1234. David, tú que has dicho que tienes problemas con el tema de las restricciones de llamada y demás, luego al final me lo recuerda y me preguntan lo que me tenga que preguntar, ¿vale? Vale, vale. Bueno, pues tema de selección automática de ruta. El ejercicio lo tenéis aquí. Es el ejercicio A5 que tenéis en el PDF, que os podéis descargar de la Classroom. ¿Qué es esto de la selección automática de ruta? Pues es una función que se programa también mucho a nivel de centralita, porque lo que me va a permitir, pues básicamente es seleccionar una línea de salida en función del número de destino. Si ahora no se trata de restringir que yo pueda llamar a un destino o a otro, sino que se trata de que si yo llamo a un destino, pues esa llamada saliente se encauce por una línea, y si llamo a otro, pues se encauce por otra línea, y que eso lo haga automáticamente la centralita. Entonces, eso es básicamente lo que me dicen aquí. Los requerimientos que se piden en este ejercicio de ejemplo es: primero me introduce lo que es la selección automática de ruta, me dice que es una prestación que permite que el sistema realice una selección automática del operador telefónico con el que yo haya contratado una serie de líneas, y en función del número marcado por el usuario, pues el sistema puede, en primer lugar, modificar el número de marcado, añadiendo y o borrando dígitos. Eso ya veremos que tiene la aplicación fundamental de que hay algunos operadores en los que yo tengo que marcar un código adicional para salir por ese operador. Y eso en los últimos tiempos es todavía más frecuente, porque hay muchas compañías telefónicas pequeñitas que lo que hacen es arrendar las líneas de la gorda, que es telefónica, y para poder discernir si yo estoy utilizando el servicio de Tele2 o estoy utilizando el servicio de Telefónica, pues lo que me dicen Tele2 es que marque un código adicional para seleccionar ese operador. La línea sigue siendo la línea de Telefónica, el buque de abonado que llega hasta mi casa sigue siendo de Telefónica, ¿no? Entonces es normal que para seleccionar un operador yo tenga que marcar un código adicional. Y luego otra cosa que me permite la selección automática de ruta, pues es seleccionar un determinado grupo de líneas por el que yo quiero meter una llamada saliente. Bueno, pues lo que me piden en este ejercicio en concreto, bueno, aquí me dice que la selección automática de ruta puede estar disponible cuando el usuario seleccione línea, y para eso puedo tener estas tres opciones: marcando lo que es el código de acceso a línea, pulsando en un teléfono específico una tecla de línea, de grupo de línea o de bucle de línea. Pues eso son configuraciones un poquito más elaboradas que no vamos a ver aquí, marcando un código de acceso a un grupo de líneas. Nosotros lo que vamos a utilizar es la marcación normal. Yo quiero acceder a línea externa, marco un número de destino, y la selección automática de ruta directamente me va a encauzar esa llamada por un grupo de líneas o por otro. En concreto, me ponen como ejercicio este. Me dice todas las llamadas interprovinciales, o sea, aquí en España las que empiecen por 9, e internacionales, que son las que empiezan por 00, deben realizarse a través de un operador cuyo código de acceso es el 222. Yo he contratado, por ejemplo, con... No sé si Tele2 existe ya, pero vamos, creo que hace poco tiempo sí existía. Contrato, por ejemplo, con un operador que se llame Tele2, y para utilizar los servicios de ese operador yo tengo que marcar explícitamente un 222. ¿Por qué? Porque seguramente ese operador le está arrendando las líneas a Telefónica. Entonces se tiene que discernir si la llamada es para Tele2 o es para Telefónica.
Bueno, pues se quiere que se marque ese código automáticamente y dice, excepto llamadas a la misma provincia, que son las del 978. Se deben utilizar, bueno, nosotros vamos a utilizar el 955, el 954, que es el de Sevilla. Se deben utilizar para las líneas 1 y 2. Y luego me dicen, para las llamadas a móviles debe utilizarse la línea 3 sin añadir ningún código de operador. Y si la línea 3 estuviera ocupada, se debería utilizar la línea 1 y 2. Es decir, yo he contratado líneas con varios operadores. Las líneas 1 y 2 pertenecen a un operador que me da más barato el tráfico nacional e internacional, y la línea 3 pues la he contratado con otro operador que me da más barato lo que es el tráfico de móvil. Entonces, ¿qué me interesa a mí? Pues que todas las llamadas a móviles salgan por la línea 3 y que todas las llamadas de tráfico nacional o internacional salgan por las líneas 1 y 2. ¿Se entiende la idea del enrutamiento automático, ¿no? Vale. Luego me ponen también como nota que en el puerto 3 de línea 3, bueno, me pone aquí alguien, dice, esto tiene que ver con que en algunos teléfonos para que dé tono tengamos que pulsar primero un número. No exactamente, esto sería lo de coger la línea, que para eso, dependiendo del plan de numeración que yo haya puesto en la centralita, pues tendré que marcar uno de estos dos números, o un 9 o un 0. Cuando yo marco un 9 o un 0, la centralita entiende que lo que voy a hacer es llamar hacia afuera. Si no marco un 9 o un 0, se entiende que estoy marcando un número de extensión y por lo tanto es una comunicación interna, ¿vale? Se puede programar qué tipo de número tengo que marcar yo, pero siempre dependerá del plan de numeración. Pone esto aquí como por ejemplo el 1. Por ejemplo, en los planes de numeración que nosotros vimos en los ejercicios del otro día no puedo marcar un 1, porque un 1 es el primer numerito que me identifica una extensión determinada. Nosotros numerábamos las extensiones el otro día de la 101 a la 124. Por tanto, si marco un 1 ya la centralita entiende que me quiero comunicar con una extensión, ¿vale? Esto de SIP, no sé a qué te refieres, pues, esos son canales de voz IP, que eso todavía no lo vamos a ver. O sea, eso no tiene nada que ver con lo que estamos comentando de momento. Bueno, pues lo dicho, me ponen aquí que en el puerto de línea 3 tenemos conectado un adaptador FST GSM analógico. ¿Eso sabéis lo que es o no? No, vale. Pues mira, si ponemos aquí adaptador FST GSM analógico para que veáis alguna imagen, pues todo esto de aquí son cacharritos de estos. ¿Eso para qué sirve? Eso sirve para encauzar el tráfico de los móviles que yo tenga dentro de mi empresa por la línea de salida que le ponga la centralita. Entonces es habitual que yo tenga conectado un cacharro de esto en una centralita dentro de una empresa, de manera que si alguien está llamando desde su móvil a otro móvil, pues ese tráfico se encauce por aquí y salga por la línea que tenga conectado este cacharro en la centralita. Eso es un adaptador de ese tipo, ¿vale? Bueno, pues lo que me dicen aquí es justamente eso, lo que hemos visto. Entonces, ¿cómo se programa una cosa de esta? Pues se programa con lo que es la selección automática de ruta. Me dicen aquí, para poder enrutar las llamadas interprovinciales e internacionales, podemos programar, como por ejemplo, no se ha visto. O sea, esto de aquí no lo estáis viendo ahora mismo. Sí, ¿no? Vale. Se ha cortado. Que antes se ha cortado. Vale. Bueno, pues ha sido un microcorte, pues yo no me he dado cuenta, la verdad. Bueno, pues como digo, esto es un adaptador GSM, es un cacharro que yo conecto a la centralita y que me permite encauzar el tráfico de los móviles que yo tengo dentro de mi empresa por ahí. De manera que si desde un móvil llamo a otro móvil, pues este cacharro me lo pasa, digamos, por la centralita, por la línea que yo tenga programado para que salga, ¿vale? A efectos de funcionamiento de lo que nosotros estamos programando no tiene ningún efecto, simplemente tengo un cacharro que me encausa la llamada de móviles por la línea esa que yo tengo. Entonces, como digo, en un ejercicio de este tipo lo primero que tenemos que considerar es cuántas rutas tengo yo diferentes.
Entonces, en este caso, parece claro que yo tengo que programar dos rutas. Una de ellas será la del tráfico nacional e internacional, que la voy a tirar por las líneas 1 y 2, y otra de ellas va a ser la de los móviles, que la voy a tirar por la línea 3. Y para la programación de lo que es la selección automática de ruta, ahora veremos que yo no actúo con líneas concretas, sino que tengo que agrupar las líneas en grupos de líneas. Entonces, una cosa que tendré que hacer adicionalmente es agrupar las líneas que se van a referir a una misma ruta en un grupo concreto. En este caso vamos a trabajar con dos grupos. En el grupo 1 yo tendré las líneas 1 y 2, y en el grupo 2 voy a tener la línea 3. Aquí tenéis todas las cosas que yo tengo que programar. Y los códigos de función asociados para el caso en que yo quiera hacer la programación con un teléfono específico, que eso evidentemente es una locura teniendo una consola de programación. Entonces habrá que activar la SAR, porque por defecto en casi todos los modelos de centralita la selección automática de ruta no es una cosa que esté activada por defecto. Entonces yo le tendré que decir sobre qué líneas quiero activar la selección automática de ruta. Luego tengo que programar lo que son las rutas. En este caso voy a tener dos rutas. La ruta 1, que será para tráfico nacional, que empiece por 9, y para tráfico internacional, que empieza por 00. Y la ruta 2, que será para tráfico de móvil, que será lo que empiece por 6 y por 7. También podréis programar aquí una serie de sesiones. Por ejemplo, me dicen que los números provinciales, en este caso 978, nosotros utilizaremos 954 y 955, pues no van a enrutarse por la ruta 1. Por lo tanto, no se van a ver afectados por la selección automática de ruta. ¿Eso en qué se traduce? Pues se traduce en que si yo marco un número provincial, pues saldrá por donde pueda salir. O sea, por la línea que esté libre en cada momento. Luego también tendré que programar, en caso de que sea necesario, como me piden aquí, un código adicional para que se encargue la centralita de marcar automáticamente ese código para seleccionar un operador y pues agrupar las líneas en lo que son los grupos de líneas. Y con este modelo concreto de centralita ya veremos esto de todo que aparece aquí a qué se refiere, ahora cuando lo estemos programando, ¿vale? Y lógicamente asignar lo que son las líneas a cada uno de los grupos. Bueno, pues vamos a empezar a hacer cada una de esas cosas. Voy a seguir exactamente el orden que viene en la resolución del ejercicio para que luego no os liéis en caso de que lo queráis hacer vosotros. En primer lugar, lo primero que hacen aquí es agrupar las líneas. Entonces, como veis, me meten la línea 1 y 2 en el grupo de línea 1 y la línea 3 en el grupo de línea 2. ¿Dónde se hace eso? Pues se hace en línea y en detalles. Así que si yo me voy a menú línea y a detalles, pues como veis aquí tengo las líneas y los grupos de líneas. Fijaos que por defecto la configuración es que cada línea está en un grupo diferente. Si la línea 1 me la meten en el grupo de línea 1, la línea 2 en el grupo 2, así hasta la 8 que yo puedo tener. Recuerdo que en la configuración de fábrica que yo me compro de esta centralita sin añadirle ninguna tarjeta de expansión, lo que tengo son las 3 primeras líneas solo. Luego la programación de las 5 restantes me la sopla hasta que no le añada ahí más líneas. Pero ya os dije que esta consola de programación me permite hacer una programación de todas las especificaciones máximas que yo puedo tener en la centralita. Bueno, pues en mi caso ya hemos dicho que la línea 1 y la línea 2 la voy a meter en el grupo 1 y la línea 3 la voy a meter en el grupo 2. Fijaos que si bajáis el scroll para abajo, yo puedo montar hasta 4 grupos de líneas, hasta 8 grupos de líneas, perdón, en esta centralita. El que utilice me da exactamente igual. Ahora, aquí va a ser importante el hecho de que la línea 3 yo la meta en el grupo más alto. En este caso en el grupo de numeración 2. ¿Por qué es importante eso? Porque ahí es donde voy a conectar el adaptador GSM para enrutar, digamos, el tráfico de los móviles. Y recuerdo que ese grupo de línea 2 va a ser por donde yo voy a encauzar la llamada de los móviles.
Y me dicen en el ejercicio, expresamente, me dicen que, me lo dicen, a ver dónde estaba, aquí, aquí. Dice, si la línea 3 estuviera ocupada, se debe utilizar la línea 1 y 2. Esto, en este modelo de centralita, ¿cómo se programa? Pues metiendo la línea 3 en un grupo más alto que las líneas 1 y 2. De manera que si yo voy a intentar salir por el grupo de la línea 3 y está ocupado, pues va a saltar a un grupo más bajo. Y la única forma que tengo de hacerlo, como digo, es así. Es decir, exponiendo el grupo del que yo quiero que se salte más arriba, porque va a saltar siempre a los grupos inferiores. Por eso es fundamental en este caso que la línea 3 esté en el grupo 2. Como ya veremos en la TDA eso no pasa. Yo tengo la posibilidad de marcar las prioridades de salto como yo quiera. Entonces, pues bueno, pues eso es lo primero que hemos hecho. Meter la línea 1 y 2 en el grupo 1 y la línea 3 en el grupo 2. Como digo, yo podría utilizar el número de grupo que me dé la gana. Aquí lo principal es que en este caso la línea 3 esté en un grupo de mayor numeración que las líneas 1 y 2. Otra cosa que tengo que hacer, activar la selección automática de ruta en las líneas donde yo la quiera utilizar. He dicho que por defecto eso no está activo. Pues bueno, pues lo vamos a activar. ¿Dónde se activa? En el menú 6 de SAR y en el submenú de común. O sea que me voy aquí, selección automática de ruta, común, y como veis, por defecto el modo SAR no está habilitado en ninguna línea. Si yo quiero tener selección automática de ruta en las líneas 1, 2 y 3, tengo que decirle expresamente que quiero habilitar esa función en las líneas 1, 2 y 3. Aunque yo haga la programación del SAR perfectamente, si no habilito esto, no tengo selección automática de ruta. Luego es importante eso. Más cosas. Vamos a programar ya lo que son las rutas. Es decir, nosotros tenemos dos rutas en este ejercicio fundamentalmente, que son la de tráfico nacional e internacional una y la de móviles otra. Pues ¿dónde se programan esas rutas? Pues aquí lo estáis viendo, en SAR y en plan de ruta. Así que me voy a la función de plan de ruta. Si quiero, cada vez que vaya programando cada una de estas funciones, puedo ir dándole a aplicar. Fijaos también que cuando yo estoy programando algo, aquí me sale el código de la función que yo tendría que utilizar con un teléfono específico, que es justamente lo que me salía aquí, ¿vale? Si es este numerito que estáis viendo aquí en esta tabla donde me especifican todas las cosas que yo tengo que hacer. Bueno, pues como digo, le puedo ir dando a aplicar y a aceptar para no tener tantas ventanas abiertas. Le voy a aplicar aquí, a ver si me deja eso, y le doy a aceptar para ir cerrando las ventanas y que yo no me despiste con lo que estoy haciendo. Y ahora me voy a SAR plan de ruta. Bueno, pues aquí tengo esto. Como veis, en este modelo de centralita yo voy a poder programar única y exclusivamente 4 rutas, lo cual para una pequeña mediana empresa normalmente va sobrado. Ya veremos en modelos de centralitas más altas como la TDA que eso es mucho más grande, es decir, yo puedo programar muchas más rutas. Pero aquí yo puedo programar hasta 4 rutas. En este caso me sobra porque solo necesito 2. Bueno, pues para mí, la ruta 1, siguiendo el modelo que me marcan aquí, la ruta 1, como veis, va a ser el tráfico nacional y el tráfico internacional. ¿Qué es lo importante que hay que marcar aquí? Pues justamente los números de comienzo para yo discriminar lo que sería una llamada que tenga que seguir esa ruta. En este caso, un número que empiece por 9 y un número que empiece por 00. Si hay alguna excepción de algún número al que no le afecte la selección automática de ruta, tendría que ponerlo. En este caso se pone el número de excepcionales, que serían, digamos, los números provinciales, que no se van a ver afectados por la selección automática de ruta. Tengo que especificar también, como veis, el grupo de línea por el que voy a salir para esta ruta. Y aquí me hablan de grupos de líneas, no de líneas individuales. Luego, si yo he metido las líneas 1 y 2 en el grupo 1, pues los tengo que meter por el grupo 1. Y además, si tengo que marcar un código adicional
para coger las líneas de ese operador, pues lo puedo poner aquí, de manera que no lo tenga que hacer yo desde el teléfono, sino que sea directamente la centralita la que marca adicionalmente esos dígitos. Yo simplemente marco lo que sería el número de destino. Es decir, me siento en una extensión, levanto el teléfono, cojo línea pulsando un 0, que es normalmente lo que es el código que se programa con este plan de numeración que estamos siguiendo para coger línea, y luego marco el número de destino. Automáticamente la centralita antes de ese número de destino va a añadir el 222 para coger la línea del operador oportuno. Bueno, pues vamos a hacerlo. Ruta 1. Digo, todo lo que sea tráfico nacional que empiece por 9 o tráfico internacional que empiece por 00, eso es lo que conforma mi ruta 1. Pero voy a quitar lo que son los números provinciales, los que empiecen por 954, Sevilla, y por 955. ¿Vale? Y le digo, esta ruta 1 va a salir por el grupo de líneas 1. Como veis, tengo aquí disponibles los 8 grupos que yo puedo formar. Dicen, no tienes que añadir la X. No, cuando le dé a aplicar se van a añadir automáticamente. En otros modelos de centralitas sí habrá que decirle cuántos dígitos adicionales tengo yo, aparte de lo que es el código de selección, pero en este no. En este lo va a hacer automáticamente. Entonces, como digo, aquí tengo los 8 grupos de líneas que yo puedo tener y tengo también todo. Si pongo todo, hombre, pues no estoy haciendo una selección automática de ruta propiamente dicha, porque todo lo que significa en una selección automática de ruta es que me voy a ir al grupo más alto primero, y si ese grupo más alto está ocupado, pues voy bajando a los grupos más bajos. O sea, si yo pusiera aquí todo, esta ruta operaría. Si yo marco un número nacional, lo que haría la centralita es, por defecto se va al grupo 2, que es el grupo más alto que yo tengo programado, y si el grupo 2 está ocupado, salta al grupo 1. A mí no me interesa eso, a mí me interesa que el tráfico nacional e internacional vaya siempre por el grupo 1. Y si está ocupado el grupo 1, pues se tendrá que esperar. Si las dos líneas que yo tengo en el grupo 1 están ocupadas en ese momento, pues se tendrá que esperar a que estén libres. Y como veis, aquí tengo también una marcación, la posibilidad de programarle lo que sería la marcación nacional adicional, que en este caso me dicen que para coger la línea del operador que yo tengo, las líneas 1 y 2, pues tengo que marcar adicionalmente el 222. Bueno, pues con eso ya tengo programado yo mi ruta 1. Fijaos que si le doy a aplicar, veis, automáticamente rellena las X, que en realidad esta X es para decir que a mí lo que me interesa exclusivamente es el primer dígito. Es como si le pusiera aquí un asterisco en un comando de sistema operativo. Lo que venga a continuación me da igual. Y luego tengo la ruta 2, que es la ruta de los móviles. Pues bueno, pues en este caso es tan simple como decir, fijaos que cuando yo paso a la ruta 2, todo lo que tenía configurado en la ruta 1 se quita. Si me voy otra vez a la ruta 1, tengo otra vez la configuración de la ruta 1, ¿vale? Ruta pestaña es completamente independiente. El código de selección en este caso, ¿cuál será? Venga, propuestas. 6 y 7, eso es, un 6 y un 7. Fijaos que yo puedo marcar hasta 80 códigos de selección distintos para especificar una ruta, ¿vale? Por lo tanto, puedo especificar una ruta completamente, puedo irme incluso a teléfonos específicos para marcar una ruta determinada. No tengo prácticamente límite a la hora de especificar lo que son los códigos de selección. Y aquí lo importante es dejarle que el grupo de línea del SAR sea todo. Porque si le digo 2, que en principio es lo que cabría pensar, yo en el grupo 2 tengo la línea 3, que es por la que deben de salir los móviles. Si yo le digo aquí, sal por el grupo de línea 2, ¿qué pasaría si ese grupo estuviera ocupado? Sí, si la línea 3 está ocupada, porque está llamando a alguien a otro móvil, y yo ahora... Va al 1. No, si le pongo 2, no salta al 1. Si le pongo 2, me dice que la línea está ocupada y me tengo que esperar. Para que salte al 1, tengo que ponerle aquí todo. Pues ya digo que la opción de todo lo que significa en este caso es que se va al grupo de mayor numeración,
Por eso, de hecho, he metido la línea 3 en el grupo de mayor numeración, que es el grupo 2, porque quiero que por defecto se vaya ahí. Y si por lo que sea está ocupada, pues entonces que pase a las líneas de 1 y 2, que son las que tengo en el grupo 1. ¿Queda claro eso? Vale, pues esa es la programación de la selección automática de ruta. En esta centralita es un poquito, vamos, es una tontería, es sencillita. Bueno, todavía me falta, creo que me falta una cosa. No, ya lo he hecho todo. Iba a decir lo de los grupos, pero lo de los grupos lo había hecho al principio. Esa sería la programación de la selección automática de ruta en este módulo de centralita. La centralita TDA es un poquito más complejo. De hecho, lo que tenéis colgado en el Classroom, que me tenéis que entregar en teoría este viernes, como muy tarde, el ejercicio de la TDA es, por una parte, asignación de líneas de salida y por otra parte, selección automática de ruta. Entonces, como seguramente no nos va a dar tiempo a llegar a eso hoy, lo que voy a hacer es aumentar la fecha de entrega de este ejercicio para la semana que viene, para el jueves de la semana que viene, que ya sí lo habremos visto y lo podréis hacer sin ningún tipo de problema, ¿vale? O sea, lo que yo quiero es que sepáis hacerlo, no me interesa que suspender a la gente directamente. Por lo tanto, cuando lo expliquemos la semana que viene, pues después lo trasladáis vosotros lo que os pido en este ejercicio. De manera que en IRDST lo que me tenéis que entregar para el viernes es el test, vamos, las actividades teóricas sobre centralita, que algunos ya me la han entregado, pero ya os he dicho que la nota no la voy a colgar hasta el sábado o el domingo. Por cierto, si por ahí está, voy a ver si está... No está hoy. Bueno, pues si lo ve después este vídeo, se ponga las pilas. Víctor, lo que me has entregado no tiene ni pies ni cabeza. La segunda parte de los ejercicios de la centralita no has hecho nada. Y en la primera parte está fatal. Hay que leerse el tema y contestarlo leyéndotelo y releyéndotelo. Tú eres uno a los que le he dicho que me haga las cosas opcionales para considerar tener un 5 en junio, pero si no te ponen las pilas en la tercera evaluación, vas a tener que hacer la prueba, la convocatoria ordinaria. Por lo tanto, haced el favor, y lo hago extensivo para todos los que estáis conectando habitualmente, que os leáis las cosas con tranquilidad, que doy plazo suficiente para que esto se haga bien, y que no me entreguéis un churro, ¿vale? Bueno, pues dicho eso, lo que me tenéis que entregar es esto, el test de centralita y el ejercicio de restricciones de llamada. Algunos ya lo han hecho todo. Bueno, pues los que no lo hayan hecho todavía, ya sabéis, tenéis hasta este viernes. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar a introducir un poquito la TDA. Más adelante seguramente haremos algunos ejercicios más sobre la TS 824, en concreto estos ejercicios que vienen a continuación, que ya empiezan por una letra B y no por una letra A. Son ejercicios que son un poquito más complicados que los que habéis visto, pero que son interesantes. De aquí, por ejemplo, uno que seguro que vamos a hacer un poquito más adelante es lo que es la programación del sistema DISA, que creo que estaba, vamos a ver, este de aquí lo vamos a hacer más adelante porque es una función que también se programa mucho en la centralita, y si nos da tiempo pues también haremos los restantes. También mandaré alguna cosa adicional para esos que se están jugando la vida en esta última evaluación, ¿vale? Pero lo veremos, se explicará expresamente aquí. Bueno, pues dicho eso, vamos a empezar con la instalación de la centralita, de la consola de programación de la centralita TDA 100 o 200. Voy a cerrar esto. Bueno, fijaos, aquí en la Classroom tenéis en el material correspondiente, pues supongo que ya lo habréis bajado, el archivo comprimido, y cuando descomprimí eso, lo que tenéis es esto de aquí, esto mismo que estoy enseñando ya ahora mismo.
la consola de programación, una serie de ejercicios de ejemplo y el manual de instalación. Esta centralita ya es una centralita bastante más seria que la que hemos visto. En concreto, el manual de instalación es este que estáis viendo aquí. En ese manual de instalación, pues se dice básicamente cómo se instala esa centralita, qué posibilidades tiene y demás. Entonces, para ir echándole un vistazo, fijaos, aquí en la descripción general del sistema, bueno, esto me lo voy a saltar porque son las funciones principales que tiene y demás, y llego aquí, a lo que sería el chasis. La TDA 100 y la TDA 200 son lo mismo, el sistema es el mismo. Lo que pasa es que en la TDA 100 caben menos tarjetas de expansión y en la TDA 200 pues caben más tarjetas de expansión. Sí, bueno, son 500 páginas. En realidad los manuales de instalación de cualquier cosa son ya un montón de páginas. Nosotros no os voy a pedir que estudiéis todo este conjunto de páginas, simplemente que lo tengáis ahí por si en algún momento, en un futuro lo necesitáis, pues que podáis tirar de él, ¿no? Y que entendáis lo básico de este manual. Entonces estoy diciendo que la TDA 100 y la TDA 200 son lo mismo. Lo único que se diferencia son en las ranuras de expansión que me permiten ampliar las posibilidades de la centralita. Fijaos, esto de aquí es la TDA 100 que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 ranuras de expansión. Y esta de aquí es la TDA 200 que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 ranuras de expansión. Evidentemente aquí caben muchas más cosas que aquí. ¿Por qué se llaman 100 y 200? Bueno, porque en teoría con la TDA 100 yo puedo tener como mucho 100 extensiones dentro de una empresa, y con la TDA 200 pues puedo llegar hasta las 200 extensiones, añadiendo evidentemente lo que son tarjetas de expansión. Esta centralita es una centralita enrackable, o sea, se puede montar en un rack. Por lo tanto, yo la puedo tener donde tengo los servidores de datos, la electrónica de red con los switches y demás, en el mismo rack. Puedo tener espacio acondicionado para la centralita, o al lado tengo otro armario donde monto todo el sistema telefónico. De hecho, lo que son las tomas de telefonía que yo tengo en una empresa, generalmente se implementan a través de un sistema de cableado estructurado en el que en el mismo puesto tengo mi toma de teléfono y tengo la toma de datos, como lo que tenemos montado allí en el aula 1.1. En el puesto de trabajo tenéis una toma de teléfono y al lado una toma de datos. Los cables que se utilizan, el cableado que se utilizan para cada una de esas tomas es exactamente el mismo. El conexionado también puede ser el mismo. De hecho, nosotros allí utilizamos conectores RJ45. Los de teléfono utilizan los 2 hilos centrales, y los de datos, pues ya sabéis que utilizan 4 hilos, que son los pines 1, 2, 3 y 6. Incluso en un mismo conector RJ5 yo puedo tener teléfono y datos, porque los pines 1, 2, 3 y 6 del RJ45 se utilizan para datos, y el 4, 5, 7 y 8 se utilizan para telefonía. Así que tengo ahí 4 hilos disponibles para conectarme con una centralita perfectamente. Pero bueno, ahora la cuestión no es esa. Vamos a centrarnos en la centralita, que si no, no acabo. Como veis, en los dos modelos de centralita tengo preinstalado lo que es una tarjeta, que es esta de aquí, la que estoy señalando ahora mismo, la que se marca aquí como B, que es lo que se llama el MPR. MPR viene de Main Processor. La R no recuerdo exactamente lo que significaba. Vamos, es la tarjeta principal con las posibilidades de procesamiento de la centralita, ¿vale? Es, digamos, la CPU de la centralita. Esta tarjeta de aquí tiene una serie de conectores de aquí ya que me permiten meter música en espera, me permiten conectar también un sistema de megafonía, etcétera, etcétera. Tiene un conector USB, que es esto que estáis viendo aquí, por si yo me quiero conectar mediante USB a la centralita. Tiene una tarjeta SD-RAM, que es donde yo tengo el firmware o el sistema operativo de la centralita, y tiene el botón de encendido y apagado. Cuando yo me compro el modelo básico de la centralita, me viene así el chasis con el MPR y con la fuente de alimentación. Y yo ahora tengo que añadirle las tarjetas que a mí me interese según lo que me pida el cliente, donde se va a montar esa centralita. ¿Cuáles son esas tarjetas?
Bueno, antes de eso, aquí tenéis las posibilidades de conexión que tiene esa centralita. Con respecto a, vamos, diferencias con respecto a la anterior. Aquí me dicen que es una central IP híbrida. Fijaos que yo puedo enchufar aquí líneas analógicas, líneas RDSI, que son líneas digitales, de las cuales hablaremos en ICT al final del tema que estamos viendo ahora. Y puedo enchufar también, digamos, lo que son troncales de datos, porque esto es capaz de manejarme también lo que son canales de voz IP. O sea, aquí puedo tener de todo. Como veis, yo puedo conectar directamente la centralita a una red IP y habilitar ahí canales de voz IP, que es de hecho lo que más se utiliza sin duda ninguna hoy en día. Pero aparte de eso, pues puedo conectar todas estas cosas que estáis viendo aquí: teléfonos regulares, teléfonos específicos, faxes, teléfonos inalámbricos, teléfonos RDSI, consola de selección directa, etcétera, 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 etcétera. ¿Vale? Es decir, casi de todo. Aparte también porteros automáticos, sistema de megafonía, sistema de procesamiento de voz, de correo vocal, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuáles son? Aquí me informan cuáles son todas las posibilidades de tarjetas que yo le puedo ir enchufando a esos modelos de centralita, pero eso lo vamos a ver ahora en esta tabla. ¿Cuáles son las tarjetas que a mí me interesa conocer que se pueden incorporar en esta centralita? Porque de hecho en la consola de programación yo las voy a tener que añadir. Bueno, como veis tengo tarjetas para todo. De aquí las importantes, pues que son las que me van a permitir manejar líneas y extensiones, que es lo que cubre el funcionamiento básico de una centralita. ¿Cuáles son? Bueno, pues empiezo por las más sencillitas en cuanto a líneas, que son estas, que aparecen por aquí como LCOT. Como veis, son las que me permiten... ¿Se está cortando o soy yo? A mí no se me ha cortado en ningún momento, Samuel. Los demás... eres tú, Samuel. Parece claro que eres tú. Bueno, pues como digo, las tarjetas más simples para el manejo de lo que son líneas son las que me permiten manejar líneas analógicas. De todas maneras, si se corta no os preocupéis, porque como después lo vais a tener en vídeo no hay problema. ¿Cuáles son las tarjetas que me permiten manejar líneas analógicas? Pues en este caso todas estas de aquí que me pongan, digamos la nomenclatura que utilizan es LCOT, y luego viene un numerito 4 que me identifica el número de líneas que maneja. Tanto si yo tengo una tarjeta LCOT 4, pues voy a poder manejar 4 tarjetas de línea externa analógica, ¿vale? Si queréis ver cómo es físicamente esa tarjeta, pues me copio esto, me vengo a San Google y le digo, búscame la tarjeta. Bueno, el copiar, pegar, ahora sí, digo, no funciona demasiado bien. La tarjeta KXTDA 0183, pues aquí la tenéis, una tarjeta que me permite manejar 4 líneas analógicas. Y diréis vosotros, ¿y dónde pincho yo esas líneas? ¿Dónde puedo pinchar yo esas líneas? Porque esto es lo que yo tengo en la tarjeta. ¿Se os ocurre algo? ¿Habéis visto alguna vez este conector? Este conector de aquí. No. Sí. ¿Dónde lo has visto tú, Anglada? Abre el micro en impresora. No, pero esto no es. Esto no es un puerto de impresora. Se parece también a un conector SCSI, pero no es un conector SCSI. Esto es lo que se llama le dicen conector Telco Amphenol. Amphenol es la marca que en principio propuso este tipo de conectorización, y de Telco pues hace referencia a que se utiliza para conexiones de telecomunicaciones. Para que veáis lo que es eso, fijaos, yo tengo por aquí en favoritos algún tema de cables que lo he buscado hoy para no marear. Es el que tiene, para no marear tiene una forma por los lados doblados, ¿no? Por eso es como en plan tipo T, ¿no? Esto de aquí es un conector Telco. Vamos, este sería el que va enchufado ahí, ¿vale? Fijaos que en realidad lo que está haciendo es sacar de ese conector que vosotros habéis visto, pues en este caso,
un conjunto de extensiones. Esto es un conector que aquí me implementa hasta 25 extensiones, ¿vale? En este caso, en esta tarjeta de aquí, si yo utilizo este conector, pues voy a tener disponible 4 de esas extensiones que en realidad son las líneas. Si yo enchufaría 4 de estos cablecitos a lo que sería la línea que me viene del operador. ¿Queda claro o no? ¿Se entiende? Vale. Pues este tipo de conector es el que se utiliza en la mayoría de las tarjetas de esta centralita. Como veis, aquí me pone que es una LCOT 4 y yo saco lo que son las líneas que voy a enchufar a los operadores con las que lo contraten, lo saco de aquí. Es decir, yo las líneas las tengo que enchufar aquí. Por lo tanto, contrato 2 líneas con Telefónica y contrato 2 líneas con Orange, por ejemplo. Pues las líneas de Telefónica, por ejemplo, las meto por estos 2 conectores y la línea de Orange por estos 2 conectores. Y eso, digamos, yo tendré que ver que efectivamente esos conectores tienen la conexión correcta con lo que son estas 4 líneas de aquí. Tendré que ver las especificaciones de la tarjeta para saber cuáles son, digamos, los elementos terminales a donde me los tengo que llevar. Bueno, os digo eso porque las tarjetas de extensiones también utilizan un conector de este tipo, como lo veremos. Bueno, pues siguiendo con lo que me aparece aquí, en la tablita esta, como veis, tengo tarjetas para manejar 4 líneas analógicas, tarjetas para manejar 8 líneas analógicas y tarjetas para manejar 16 líneas analógicas. ¿De acuerdo? Si pongo la TDA 081, lo pongo aquí para que veáis el aspecto que tiene. Pues como veis, tampoco se diferencia tanto de la otra. La única diferencia es que tengo aquí un conector RJ11 más. Posiblemente, en realidad no lo recuerdo, algunas de esas líneas las vuelquen sobre estos conectores de aquí y el resto las tengan mapeadas aquí en el conector Antenor, ¿vale? Pero como veis, por dentro la cosa varía mucho porque tengo aquí electrónica para manejar el número de líneas en las que yo estoy interesado, en este caso 16 líneas, ¿vale? Si contáis aquí los cacharritos estos blancos, que supongo que serán condensadores y demás, no lo sé exactamente, pues veréis que tengo 16. ¿Por qué no se ponen todas las tomas directamente? Porque no tengo espacio. Es decir, si yo tengo que acoplar conectores RJ45 aquí para, bueno, en este caso 4, con la LCOT 4 sí que me cabrían perfectamente 4 conectores RJ45 o RJ11, pero cuando ya tengo 16 aquí no tengo espacio físico para meter 16 conectores de ese tipo. Y si estoy hablando de una tarjeta de muchas extensiones, como ahora veremos que la hay, pues tampoco tengo espacio físico para eso. Es simplemente para ahorrar un poquito el espacio. En realidad lo que yo hago es que cojo un cable de este tipo, de aquí, y lo que hago es llevarme estos pares a lo que es un panel de patcheo. Y de ese panel de patcheo yo luego puenteo a otro panel de patcheo donde yo tengo mapeadas todas las tomas de teléfono que tengo en la empresa. Así es como se suele hacer la instalación realmente de un sistema de telefonía. Es decir, meto la centralita en un rack, debajo de ese rack o en lo alto, dependiendo de tema de ventilación y demás, yo pongo un panel de patcheo al que me voy a llevar las extensiones y las líneas que yo tenga contratadas. Y luego tendré también un panel de patcheo donde me vienen todos los cables de las tomas de teléfono que yo tengo en mi empresa. Y lo que hago es conectar mediante latiguillos de interconexión pues el panel de las extensiones mapeadas con las extensiones reales que yo saco de la centralita. Bueno, pues lo dicho, todas estas de aquí son tarjetas que me permiten manejar líneas analógicas. Pero esta centralita me permite también manejar otro tipo de líneas. Por ejemplo, líneas RDSI. ¿Cuáles son las tarjetas que me permiten manejar líneas RDSI? Pues aquí las tenéis. Todas estas de aquí.
Ya cuando hablemos del RDSI, veremos que yo tengo básicamente la posibilidad de contratar servicio de telefonía digital a través de RDSI con lo que se llama un acceso básico, que es lo que simboliza esta letra de aquí, Basic RDSI, o un acceso primario, que son los PRI estos de aquí. Con un acceso básico yo tengo dos canales de 64 kilobits por segundo. El otro día estuvimos diciendo que la tasa mínima que yo necesito para comunicar una comunicación vocal a través de transmisión digital son 64 kilobits por segundo. Pues bien, una RDSI básica son dos canales de 64 kilobits por segundo que se utilizan para transmitir voz, también se pueden utilizar para transmitir datos, y un canal de 16 kilobits por segundo de control. Y un acceso primario RDSI pues son 30 canales de datos. 30 canales de datos aquí en Europa. En Estados Unidos son 23, porque el sistema de jerarquización de la RDSI difiere un poquito de lo que sería en Europa y en Estados Unidos, sobre todo por el número de canales, no por otra cosa. Cuando hablemos de la RDSI entenderemos un poquito más esto. De momento, para mí, una línea RDSI es una línea de teléfono más. Es decir, yo la puedo utilizar como una línea de teléfono más. Lo que pasa es que la comunicación por ahí va directamente en digital, no va en analógico. Y luego también tengo posibilidad de conectar, como veis, tarjetas de voz sobre IP, que eso lo comentaremos más adelante con otro módulo de centralita que vamos a ver después. Pero vamos, yo puedo conectar directamente esta centralita a mi red de datos, y si tengo tarjetas que me soporten lo que son canales de voz IP, pues nada, puedo manejar mi red de datos para transmitir a través de la red de datos voz. Ya sabéis que la voz, como cualquier otra cosa, se puede convertir en datos binarios y pues yo puedo hablar por teléfono. De hecho lo estamos haciendo ahora mismo a través de una red IP. Entonces las centralitas de hoy en día incorporan la posibilidad de manejar ese tipo de cosas. Aparte de eso, tengo un montón de tarjetas adicionales más. Y luego, lo siguiente en importancia serían las tarjetas que me permitan manejar lo que son las extensiones. Así que ya hemos visto que las de líneas me permiten manejar líneas analógicas, líneas RDSI, canales de voz IP. ¿Y cuáles son las tarjetas de las extensiones? Pues aquí las tenemos. Hay muchas, pero me voy a centrar en las más básicas. Las más básicas, ¿cuáles son? Las que aparecen aquí como SLC. Como veis, son tarjetas de extensión de teléfonos regulares, es decir, de teléfonos unilínea que se utilizan para lo que se utiliza normalmente un teléfono, que es para hablar. Si yo solo necesito tener pinchado en una extensión un teléfono que me va a servir para hablar por teléfono, pues lo suyo es tener lo que son tarjetas de extensiones regulares. Y como veis, tengo pues una tarjeta que me permite manejar 8 extensiones regulares y otra que me permite manejar 16 extensiones regulares. Si necesito extensiones con unas prestaciones un poquito más altas, pues puedo pensar en montar lo que son tarjetas de extensiones digitales, donde la comunicación con la central va directamente a través de una comunicación digital, y normalmente utilizan un número de hilos mayor. Pueden utilizar un número de hilos mayor o pueden utilizar solamente 2 hilos, y en ese caso incluso yo puedo extender, digamos, como ya veremos, lo que son las posibilidades de una extensión. Es decir, que en una extensión podría conectar incluso 2 teléfonos, si yo quisiera. Y luego tengo lo que son tarjetas de extensión híbridas, donde yo puedo pinchar pues tanto un teléfono unilínea regular, normal, como un teléfono específico digital para comunicarme con la centralita. Nosotros vamos a manejar de momento configuraciones básicas. Si la cosa se puede ir complicando, pues la iremos complicando, pero de momento nos vamos a centrar con lo que es lo más sencillito. Y lo más sencillito son extensiones regulares y líneas analógicas. Las líneas sí que vamos a meter la RDSI para que veáis las posibilidades que tienen eso, pero como digo, no vamos a pasar de lo que son configuraciones básicas.
Bueno, pues como son las 6:05 y todavía no he instalado la consola de programación, voy a instalarla. Voy a dejarla instalada y voy a comentar algunas cositas y ya el próximo día hacemos algún ejercicio de configuración. Para instalar la consola de programación os vais a consola de programación y aquí os he colgado el ejecutable que lo instala. Las credenciales las tenéis aquí, son 1, 2, 3, 4. Por defecto, lo mismo que la que le pusimos en la consola de la TS824. Pues nada, ¿cómo se instala esto? Pico aquí. Tengo que permitir que tenga privilegios de administración. Y ahora me dice, el primer mensaje ya me da en la frente. Dice, o sea, conviene que para soportar lo que son firmware antiguos de centralita, hagas primero una instalación de la versión 1.1 de esta consola y sobre esa se instale esta consola de programación, que es, como veis, una consola de 2006. Eso lo tendríais que hacer solo en caso de que vayáis a programar una TDA muy antigua que esté corriendo todavía con un firmware antiguo. Si os compráis una TDA de hoy en día, la consola que os venga con esa centralita es la que os va a valer para el firmware que tenga instalada la centralita. Por lo tanto, no hay que pensar en cosas de este tipo. Pero repito, si vais a tocar una centralita de hace mucho tiempo, es posible que primero os tengáis que instalar una versión anterior de esta consola de programación y sobre esa montar esta, para que podáis gestionar tanto centralitas antiguas como centralitas modernas. Como aquí de lo que se trata de ver simplemente cómo funciona la consola, pues yo esto le doy a aceptar y paso completamente ese mensaje. Le doy a siguiente, aquí pongo el usuario, voy a poner profesor y voy a hacerle publicidad al instituto. Siguiente, aquí recuerdo que había que poner lo que es el código regional de la centralita para que, entre otras cosas, yo pueda seleccionar los planes de numeración adecuados al país donde se instala esa centralita. Panasonic es una multinacional y vende centralita para todos los países del mundo. Por tanto, dependiendo del país donde me la vendan, pues yo voy a tener que configurar la consola de una forma u otra. Creo que para la TS24 cogimos este de aquí, pero vamos, a nosotros nos va a dar igual porque no vamos a conectarnos físicamente con la central, así que cojo ese y le doy a siguiente. El lenguaje en el que va a estar la consola de programación, pues en español. Aquí se va a instalar. Es también una aplicación de 32 bits, luego la vais a tener en archivo de programa por 86, por si queréis localizarla. Y siguiente. Esto es un resumen de toda la configuración que he hecho y siguiente. Y ya a esperar a que se instale. Bueno, ya ha terminado de instalarla, le damos a finalizar y fijaos, me dice, si va a utilizar una conexión USB para programar la centralita, deberá instalar el driver USB para la TDA. Yo, como no me voy a conectar a la centralita físicamente, simplemente para que vea cómo funciona la consola de programación, pues digo que no. Si no, os tendría que pasar el programita que contiene el driver USB para habilitar lo que sería la conexión física con la central. Digo que no y ya la tengo instalada. ¿Dónde está esa centralita? Pues por defecto en el escritorio me habrá creado un acceso directo, pero si aquí ponéis KX, pues tenéis la de la TE, que fue la que instalamos el otro día, y aquí tenéis la de la TDA. Aquí, importante, para entrar en la consola de programación de esta centralita, antes de abrirla, picáis en el botón derecho del ratón y lo ejecutáis como administrador, porque como no lo ejecutáis como administrador, no vais a poder configurar, por ejemplo, las tarjetas que yo quiero que tenga la centralita. Así que ejecutar como administrador, ¿vale? Alguien seguramente se lo olvidará y me dirá por correo, no puedo montar las tarjetas. Bueno, pues ya sabéis, ejecutar como administrador. Entre el código del programador, 1, 2, 3, 4, y ya estoy dentro de la consola de programación.
Al igual que ocurría con la TS-824, lo primero que tengo que hacer es generar un archivo de configuración. O pico en nuevo o archivo nuevo, como quiera, y me dice qué modelo de centralita tiene, la TDA100 o la TDA200. La consola es exactamente la misma. Lo que pasa es que si elijo TDA100, pues voy a poder meterle 7 tarjetas de expansión. Si elijo TDA200, le voy a poder meter 11 o 12, las que os he dicho antes. Bueno, pues voy a coger la 200, la más grande. Me voy a aceptar y ya estoy dentro de lo que sería la funcionalidad de la consola de programación. Fijaos, para que veáis el problema que tiene esto. Yo, por ejemplo, se me ocurre ahora que quiero hacer una programación de líneas. Bueno, pues lo que son los grupos de funciones que yo puedo programar son muy similares a lo que hemos visto en la 824. Es de Panasonic y, lógicamente, las consolas de programación de Panasonic se parecen mucho, aunque los modelos sean diferentes. Entonces, me quiero ir a programar algo que tenga que ver con una línea. Pues tengo aquí una función de línea y entrada de llamadas. Si le pico en el más, tengo estas subfunciones. Pues voy a programar algo que tenga que ver con una línea. Me meto aquí en línea, doble clic y me dice esto, dice, no se puede programar nada que tenga que ver con las líneas porque es que no tienen líneas. Es decir, repito que esto es ya un modelo de consola que se vende el chasis, el MPR y la fuente de alimentación. Yo le tengo que decir cómo quiero configurar esa central, que es pues las tarjetas o las posibilidades que me haya pedido a mí el cliente en concreto. ¿Cómo se hace eso? Pues lo primero que tengo que hacer es configurar el sistema. Entonces aquí tengo un apartado de configuración y el primer apartado que me aparece son las ranuras que yo tengo configuradas en esta centralita. Si pico, pues como veis, lo único que tengo en las todas las tarjetas de expansión que tiene la centralita es el MPR, que eso es la tarjeta básica. Sin eso no funciona la centralita, ¿vale? El resto de las ranuras las tengo completamente libres. Bueno, pues si por ejemplo yo quiero añadir una tarjeta que me gestione 4 líneas analógicas y una tarjeta que me gestione 8 líneas, 8 extensiones regulares, que es lo más parecido que puedo tener con respecto al sistema que tenía antes, que por defecto eran 3 líneas y 8 extensiones, pues ¿qué tengo que hacer? Me vengo aquí a la primera ranura y le digo, en esta ranura que la tengo libre, hago un clic y digo, voy a preinstalar una tarjeta. ¿Qué tarjeta? Pues la que yo le diga. O sea, yo me he comprado una LCOD 4, o sea, una tarjeta de 4 líneas analógicas para utilizarla. Le doy a aceptar y como veis, me sale aquí la LCOD 4. Y ahora quiero instalar una tarjeta de 8 extensiones regulares. Pues pico en una ranura que esté libre y le digo, en la ranura 2 yo te voy a montar una SLC 8, que es de 8 extensiones regulares. Le doy a aceptar y ya tengo la configuración más parecida posible a la centralita que hemos visto antes, que era la TS-824. ¿Vale? ¿Se entiende cómo se hace esto? Ok. Bueno, pues a ver, vale, si yo me voy ahora a línea, fijaos que ya sí que tengo disponibles 4 líneas que son las que yo le acabo de añadir, ¿vale? Y sobre esas 4 líneas pues ya podré trabajar. Y si me voy a extensiones, lo tengo aquí, en estos submenús ya iremos entrando progresivamente, pero si me voy aquí a extensión principal, pues ¿cuántas extensiones tengo? 8 extensiones, que son las 8 extensiones que yo acabo de configurar, ¿vale? Fijaos que en el tipo de puerto me pone todo TR, esto viene de teléfono regular, es decir, son extensiones regulares como corresponden a la tarjeta que yo acabo de enchufar. Y a partir de ahí pues ya podré empezar con lo que sería la programación de la central. Se entiende, ¿no? Cómo se instala la consola de programación y cómo se configura inicialmente para manejar un conjunto de extensiones o un conjunto de líneas. Vale, pues el próximo día empezaremos ya a programar funciones concretas sobre este modelo de centralita. Empezaremos con cosas simples como el servicio horario,
la asignación de líneas de salida que hicimos el otro día también en la TS824, y luego ya pasaremos a cosas un poquito más complicadas como la programación de restricciones, la selección automática de ruta, en fin, las funciones un poquito más avanzadas que hemos visto también en la TS824. Pues nada, ahora si queréis abrir los micros, yo voy a dejar de compartir, bueno, el escritorio todavía no, por si me preguntáis algo en referencia a alguna de las consolas y demás, pero si queréis preguntar alguna duda sobre la TS824, que me han dicho algunos que tenían alguna dificultad, o sobre lo que hayamos visto en el día de hoy, pues ahora es el momento. Yo, Jiménez, pero no es del día de hoy, la verdad. Pues dime. Que en el ejercicio de la hoja de S, Sí, cuando nos vamos a la pestaña de RTV de terrenal, sí. para calcular la menor atenuación, se hacía con el mínimo, pero solo pone el mínimo entre dos las atenuaciones que antes hemos puesto en la tabla. Y no es entre tres, ya que tenemos tres plantas. Sí, lo que pasa es que, bueno, no sé cómo llevas tú de elaborado eso, pero por ejemplo, fíjate, vamos a ver, A ver, es entre dos porque son lo que tú tienes que hacer era como la media, sacar la media de para calcular. No, pero el mínimo lo calculabas para tres, ¿no? Claro, es que por eso te pregunto, porque es lo lógico. Sí, mira, yo tengo aquí, la solución no te la voy a enseñar. Esta de atenuaciones es la misma que tú tienes, ¿vale? En este caso yo tengo tres tomas también, o sea, es una cosa muy parecida a lo que tú tienes. Lo que pasa es que tendrás que retocar esto porque para esta hoja de cálculo yo no pasaba por los mismos sitios por lo que tú vas a pasar. Entonces en RTV terrenal, fíjate que yo aquí, en esta función, bueno, he puesto 2 porque en este caso no considero el local, pero imagínate que el local lo considero, pues yo tendría que decir, me calculas el mínimo, abro paréntesis, me voy a la hoja de atenuaciones y me calculas el mínimo de esto y de los dos, y de esto, ¿vale? Como digo, en esta hoja que yo te entregué te aparecían 2 porque si te fijas en la planta baja yo tengo un local y ese local no lo consideraba para lo que era la atenuación, ¿vale? Pero en el caso que te he mandado a ti no, tienes 3 viviendas y las tomas de las 3 viviendas las tienes que considerar. Luego tienes que hacer el mínimo entre 3 tomas. Y para el máximo exactamente igual. Poner el máximo de las 3 tomas a 860 MHz en este caso. Bueno, esa era mi duda. Vale, pues ¿alguna más? Entonces el viernes eso, el test y luego... Eso es, para el viernes en redes se tiene que entregar esto, el test de centralitas, que ya lo han presentado como veis 6, y el ejercicio de restricciones de llamadas, que lo han presentado de momento 2. Y en ICT pues tenéis que presentar las actividades de telefonía, que la han presentado 2 de momento, y la práctica esta de la hoja de cálculo, que de momento la ha presentado 1. La de esta de telefonía, ¿cuál es? La de ese. El Barroso la presenta. ¿Qué dices, Conde? ¿Qué dices? Que va. Uy. Conde, ¿qué me has dicho? Que no me he enterado. Que has dicho que el TD centralita Sí. y el TDA. No, la TS824. No, TS. Si tú has entrado tarde, he dicho que la TDA 200, esta la voy a poner para la semana que viene, porque como todavía no he explicado cómo se programan las funciones y demás, voy a aumentar la fecha de entrega. Vamos, de hecho la voy a aumentar ya, porque si no se me va a olvidar. O sea, la vamos a poner para el jueves de la semana que viene. A ver. O el viernes, ¿verdad? El viernes festivo, el viernes no se debe trabajar. Para el jueves 30. ¿Vale? Te lo enviamos. Mira que eres flojo, Juan Luis. Pero, mira, te lo dije el lunes, digo, no va a dar tiempo. Pues sí, mira, al final te he hecho caso. Para el jueves 30, ¿vale? Ya está modificado. Estaban fuera de juego, Juan Luis. Estaban fuera de juego. ¿Alguna duda más?
cuándo vas a corregir lo de restricción de llamadas? Yo te lo envío ya. Ya te lo he corregido, pero he dicho que hasta el sábado o el domingo no doy la nota para evitar suspicacia, ¿vale? Lo voy corrigiendo a medida que me lo vayáis mandando, pero vamos, en tu caso ha salido bastante bien, ¿no? Pero no se lo pases a tus compañeros. No. Bueno, voy a y yo que cuando dijiste que todavía corría el Barroso y sorteo de Central y se lo pasé al que yo digo, si me lo corrí rápido, para el tuyo no ha salido excesivamente mal, tampoco es demasiado bollante, pero vamos, aprobado tampoco te motive con que no, pero aprobado está. ¿Vale? Y el último test que te he mandado yo, profesor, que te lo pasé ayer. El de ICT, sí. aprobado está, pero podía haber trabajado mucho más, ¿eh? De todas maneras, no me lo envíe a llamar. Vale. Pues entonces, vamos. Te voy a estar corriendo. ¿Vale? Te lo vas a ver de memoria, Parro. Pero vamos, que lo tiene aprobado. ¿Más dudas? Supongo que no, que ya no hay más. No, todo muy claro. Yo tenía del TS, pero ya no, ya tengo todo. Vale. Me da tiempo de hacerlo de aquí al viendo todo, por eso sí. Hombre, os he quitado un ejercicio, ¿no? Lo que tenéis que hacer son 2 ejercicios en redes y otros 2 ejercicios en ICT, y además los tenéis colgados desde hace 2 semanas. O sea, como no hagáis ya eso, ya es por mataros. No hay excusa. Otra cosa que sí quiero comentar es que aquí en ICT, sobre todo Panglada, que sé que está un poquito ocioso, ¿Yo qué? aquí he puesto una tarea opcional, para aquellos en los que le he dicho expresamente en el correo que tienen que trabajar sobre contenidos opcionales, pues ya podéis trabajar sobre esto. Está abierta hasta el 29 de mayo, es decir, hasta que finalice la evaluación, y es otro cálculo con una hoja de cálculo, pero en un edificio bastante más complicado, que tiene 10 viviendas y un local comercial, y hay un total de 31 tomas. Si le echáis un vistazo al vídeo que grabé ayer de ICT, ahí también comento un poquito esta actividad, ¿vale? Dime. ¿Y la tarea opcional de redes? Sí. ¿Dónde está? La tarea opcional de redes. De momento, fíjate que te comparto a través del escritorio, porque estaba hablando de lo que estaba poniendo en la Classroom y sin embargo no lo estáis viendo. Luego en el vídeo sí lo veréis, pero ahora sí me estáis viendo el escritorio, ¿no? Sí. Bueno, esto era lo que estaba diciendo de la tarea opcional de ICT, que es una red de distribución un poquito más complicada. Y de momento lo que os he dicho a los de redes que tenéis que hacer de forma opcional, vamos, opcional no, obligatoria en algunos casos, si no queréis tener que acudir a la convocatoria ordinaria, es esto, práctica final, emulación multimarca en Microtik y con Cisco. Eso es lo que no me podía descargar yo, que era de Mega. Ya, pues paciencia, te vas descargando de 4 GB en 4 GB y en 3 días lo tienes. Esto lo vas a tener abierto, lo voy a volver a abrir hasta el 29 de mayo. Vale. O sea, los que quieran no tener que ir a la convocatoria ordinaria y que se lo haya dicho expresamente por correo, pues ya sabéis. Eso lo hacéis. Y los que tengan que ir a la convocatoria ordinaria, que lo hagan también, porque la prueba va a ser muy parecida a esto. Para mí esto es lo básico. Eso es lo que compendia todo lo que hemos visto en las 2 primeras evaluaciones de redes. Por lo tanto, hay que saber manejarlo. Y en este caso, si os lleváis manejar un entorno de simulación como el ID, pues mejor que mejor. Porque además esto no lo podía hacer en el paquete track. Y de ICT lo que ha pasado, Jiménez, también es obligatorio, ¿no? De ICT, sí, para los que... La práctica final que también está para el 29 de mayo. Sí, para los que os haya dicho expresamente que lo hagáis. Si no queréis acudir a la convocatoria ordinaria, tenéis que hacerlo
aprobarlo y además todos los contenidos de la tercera evaluación también superarlo. Profesor. Dime. Vale. Y yo también tengo que hacer lo de ICT, lo de opcional. Es que a mí creo que no me lo ha puesto en el correo, pero no lo tengo claro. ¿Tú quién eres? Que no... Yo, David Muñoz. David me parece que no. Espérate, que te voy a mirar el correo que te mandé. El pipota. Purito de ahí. Bueno, déjate más. El tipón. Bésame. Como se dice en Vamos a ver. de los bienes. David Muñoz, aquí está. En Sí, que estaba todo raspado. tienes un 389, un 388. Si quieres el 5 de junio tendrá que hacer lo siguiente. Pues sí, entregar y aprobar todo lo que se vaya colgando de la tercera evaluación y hacer la práctica final de simulación multimarca. Sí, tú la tienes que hacer. Pero si la haces y me demuestras que la has hecho y apruebas los contenidos de la tercera evaluación, pues no te voy a hacer ir a la convocatoria ordinaria. Pero eso de ICT, ¿no? No, eso de redes, te he dicho. Y de ICT, profesor, que es lo que... Ah, que me has preguntado por ICT. Sí. De redes ya lo tenía yo claro. Espérate. En cuanto a ICT, tiene un 461, te puso un 5 y un 4,21. Pues para aprobar simplemente en junio, que hagan los contenidos de la tercera evaluación, pero los obligatorios, los opcionales no los tienes que hacer. Vale. ¿Vale? Sí. Aquí. Donde te tienes que poner las pilas un poquito más en redes. Redes. Lo voy a hacer. Y ponte, que te puedes poner, lo que pasa es que eres más flojo con mollequita. La verdad, sí. Vaya. ¿Más cosas? Pues. La verdad que no. Pues nada, que paséis un buen fin de semana. Una pregunta. Que me entreguéis lo que me Una tenéis que pregunta, entregar para el viernes y el lunes nos vemos por aquí. El sábado o el domingo, aparte de mandaros lo que son las correcciones de lo que me habéis entregado y de colgar también lo que son las correcciones aquí, también pondré las sesiones planificadas para las 2 semanas que vienen. ¿Vale? Vale. Pues nada. Y viene una pregunta. Dime. A mí en el correo que me mandaste me dijiste de lo de junio de la certificación de Microtik. Sí. Con las preguntas de la vida. Y entonces mi pregunta es si por lo que sea al final eso se sigue aplazando y ocupa las fechas correspondientes. Sí. ¿Qué pasaría con eso? Hombre, yo creo que para junio, por lo menos a un nivel mínimo, podremos estar en el instituto. Lo que sí tengo prácticamente ya casi seguro es que la tercera evaluación va a ser toda telemática, porque se acaba a finales de mayo. Pero en junio yo creo que empezaremos ya a ir por allí. Si se puede planificar, se planificará para finales de junio, para el 20 o el 20 y tantos de junio. Van a ser 3 días donde se cubran todos los contenidos de la certificación de Microtik para que os podáis presentar con cierta garantía. Y además estaremos 3 mañanas seguidas a hierro, ¿no? Y si no se puede convocar en junio, pues lo pasamos a septiembre. Pero vamos, que la idea es la que os dije, que los que os habéis esforzado tengáis el premio de poderos presentar gratuitamente a esa certificación. ¿Vale? Vale. En este curso ya sabéis quiénes sois: Francisco Manuel, David y Pablo. ¿Y cómo? Yo. Bueno, es lo que dije al principio del curso: los que tuvieran un 7 en redes. También meteremos alguna gente de informática. Yo supongo que al final seremos unos 10 aproximadamente en el curso ese. ¿Qué material para practicar y eso? Material, pues todo lo que yo te colgué del MTSNA, os di todo lo que eran las... Opcional, ¿no? ¿Te refieres? No, opcional no. En el instituto, cuando estuvimos viendo temario de Microtik, os colgué lo que eran las presentaciones, ¿no? Los PDF. Y todo sí lo tengo. Eso es. Pues eso es lo que te puede ir viendo. Además, como si te instala el IF, ahí puedes meter un Microtik.
No vas a poder practicar, por ejemplo, con el tema de Wi-Fi, porque ahí no se puede emular eso, pero todo lo demás lo puedes emular perfectamente desde ahí. Por tanto, te puedes ir avanzando un poquito en cosas que no hemos visto. De todas maneras, con 3 días dándole caña, lo básico se tiene que quedar más o menos visto. Y la certificación es una certificación básica. Es posible que os cojan en muchas preguntas, pero vamos, al final son 25 preguntas lo que os hacen, y si tenéis los conceptos claros es probable que lo aprobéis. Tenéis que sacar más de un 75% en el test.